iguales? No, diferentes. Diferentes. Y eso es lo importante. Diferentes. Diferentes, porque se ha querido a lo mejor igualar, y no es así. Iguales naturalmente, intelectualmente, no iguales. Unos más, otros menos, otros mejores. ¿Qué hay igual en la naturaleza? Nada hace. Tendremos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Que todos tenemos los mismos derechos, exactamente. Es la igualdad. Eso sí, pero pues afortunadamente somos diferentes y cada uno, pero no diferentes hombres y mujeres, diferentes entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres. Y eso es lo que crea riqueza. La pluralidad está la riqueza. Otra cosa que se le achaca al Papa hoy es precisamente que entre sus asesores de hoy tiene a esta mujer, una mujer que es una periodista italiana, que creo que tenía ascendencia musulmana, precisamente, y todo esto. Y es de las primeras asesoras, que es lo que yo te decía, que antes eran las abadesas. Y ahora parece que monta un revuelo el que la asesore una mujer. Me parece increíble. Bueno, monta revuelo, podríamos decir, ¿en quién monta revuelo? Claro, ¿en quién monta revuelo? Porque a mí que se asesore por un experto o experta en economía, lo que me importa es que sepa economía. Claro. Después... Pero ¿tú crees que el papel dentro de lo que es la Iglesia en este momento? Porque ahora tenemos, por ejemplo, una profunda reforma en la Conferencia Episcopal Española y en el Arzobispado de Madrid y en el Arzobispado de Cataluña, de Barcelona. O sea, Rouco Varela va a dejar de ser arzobispo, lo mismo que Sistac. Entonces, hoy mismo, precisamente, van a nombrar ¿cómo se llama? Secretario de la Conferencia Episcopal. Sí, el portavoz. Martínez Camino, portavoz. Portavoz. Martínez Camino deja y no sabemos, en este momento no sé a quién pueden nombrar. Se hablaba incluso también de una mujer, de una teresiana. Sí, ayer ya dijo el Martínez Camino que no, que no lo veía difícil que fuera una mujer. Pero, ¿cuál puede, por ejemplo, el papel de la Iglesia española? ¿Ha sido muy, muy conservador? Sí. ¿Va a cambiar? ¿Tiene que cambiar? Difícil, porque el nombramiento de un obispo es un proceso largo, ¿no? Entonces, muchos de los, no todos, pero muchos de los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Española están nombrados en una época de profundo conservadurismo. Entonces, esa tendencia va a seguir. Los primeros obispos que nombre Francisco, pues a lo mejor hasta dentro de 5 años no están. Entonces, difícil. Aparte, la Iglesia española es muy conservadora, en general, pues habrá casos particulares, pero muy conservadora, muy conservadora. ¿No puede ocurrir lo que ocurrió en Roma? Que también los cardenales estaban un poco nombrados a imagen y semejanza de los papas anteriores, que eran más conservadores, y sin embargo han dado la sorpresa de nombrar a Francisco. ¿No puede ser que en el fondo esa conciencia, vamos a llamarle esa inspiración del Espíritu Santo, ¿creemos en la inspiración del Espíritu Santo? Sí, por supuesto que sí, si no, no estaría Francisco. Si no, no estaría Francisco. Por lo tanto, ¿podría también haber una inspiración? Podría haber. En la Conferencia Episcopal Española lo ves más complicado. Podría haber. Yo nunca niego al Espíritu Santo, puede hacer lo que quiere. O sea, nunca digo que no, por eso exactamente, nunca digo que no. Lo veo un poquillo más difícil, pero bueno, incluso el último discurso de Rouco, pues volvió a los mismos temas de siempre, que está siempre con lo mismo. Es decir, que no aportó, que a mí me da pena que yo no escuché una sola palabra, a lo mejor la hubo, pero yo no la escuché, de la Iglesia española, de la oficialidad, de la jerarquía, pues condenando la corrupción, condenando la crisis, condenando a todos estos que se enriquecieron y la gente pobre que quedó sin casas. No escuché ninguna palabra, siempre escucho lo mismo, lo de los gays, lo de los no sé qué, los no sé cuántos. Ya cansa un poco el discurso, hay que ponerse un poco al día. Porque no solo es eso. Es decir, ahora fue el tema de la unidad de España y sí tuvieron, pero yo leí el discurso de Rouco y no dijo nada de la corrupción, no dijo nada de la crisis, no dijo nada de la gente que lo estaba pasando mal. Pues eso es lo que tendrás que decir, tendrás que denunciar, que tú también tienes que no digo Rouco, digo los jerarcas, los sacerdotes y todo, también tendrán que denunciar. Dice, esto está mal, y esto está mal por culpa de estos. Porque tienen que ser, lo que digo, pastores con olor a oveja. Porque este Papa, Francisco, que está llamándole a las cosas por su nombre, cuando habla de la corrupción, es que yo creo que nos da un punto de meditación fundamental de decir, señores, es que no, por ejemplo, criticamos a los negreros del siglo XIX, ¿no? Y decimos, porque estos eran negreros, traficaban con esclavos, y qué barbaridad, Sí. Muy bien, pero es que hoy hay negreros del siglo XXI,
que están traficando con sus empleados, con la gente de la que dependen, que se están haciendo cada 2 por 3 lo que a mí me produce una profunda enfado, que es, por ejemplo, los alzamientos de viviendas, sin ir más lejos, en las empresas, ¿no? Oiga, usted está robándole con ese ejercicio que se lo admite de alguna manera el derecho mercantil, está admitiendo una serie de prácticas que conducen a una figura delictiva que es el alzamiento de bienes, donde usted es consciente de que está dejando limpia a una empresa a costa de las deudas que tiene contraídas con los proveedores y con sus trabajadores. Señor mío, eso habrá que poner el dedo en la llaga. Eso es lo que decía Francisco el otro día cuando decía eso, porque puedes hacerlo sin querer, que yo no sé si puede hacer sin querer, y bueno, puede ser mal. Hombre, si te van mal las cosas, claro, no puedes hacer, pero si esa conciencia... Pero si esa conciencia, y lo haces sabiendo que estás mal, eso ya es más que pecado. Oye, te estás forrando a costa del sufrimiento y de la sangre del otro. Es un negrero. Y es un negrero. Y negreros textuales, pues lo vimos en Lampedusa. Es curioso que el único líder europeo o mundial que fue a Lampedusa fue el Papa. Antes de la catástrofe esa de esos 200 o 300 que murieron después. El único. Y el único que llamó la atención. Y el único que debió de sacarle los colores a los líderes, ¿no? Es decir, esto está pasando, esta tragedia está pasando aquí, ¿y qué hacen? Ustedes de brazos cruzados. ¿Qué hacen? Claro. No hacen nada, tienen que hacer algo. Bueno, como en este momento, la persecución terrible que están teniendo los cristianos en zonas como en Libia, como en Egipto, como en los coptos, o sea, están teniendo un problema tremendo. El señor tiene que denunciar todo eso, porque este riete de Diocleciano están saltando por los aires por ser simplemente cristianos. Y en Nigeria... En Nigeria vimos lo que pasó allí la otra vez, fue que los encerraron en una iglesia y prendieron fuego. Simplemente. A todos los que estaban allí. ¡Qué barbaridad! Es decir, y eso está pasando. Mártires de hoy. Mártires de hoy, mártires de hoy. Y el Papa tiene que dar la voz de alarma y todos los cristianos tenemos que dar la voz de alarma. Sí. Y exigir a las autoridades que respeten algo tan sagrado como es la libertad religiosa, que cada uno pueda dirigirse a su Dios donde quiera y como quiera. ¿Y tú no crees que uno de los problemas que ha tenido la Iglesia en España, la jerarquía de la Iglesia, es precisamente, y lo que le ha restado libertad, es precisamente todos estos conciertos educativos? ¿Tú no crees que si la Iglesia en este momento fuera por libre, y sus colegios fueran colegios que pudiéramos elegir sin estar sometido a lo que te manda el Estado, podrías decir las cosas como las ves y como son? Y las puedes decir igual. ¿Las puedes decir igual? Sí, lo que pasa es que la Iglesia española desde siempre estuvo unida al poder. Desde siempre, desde siempre. Y eso, pues hombre, es una cosa muy cómoda, ¿no? Vivir a la sombra del poder o vivir con el poder o ser parte del poder, eso viene muy bien. Hasta 1800... ¿No criticas al poder? No, claro, estás con el poder. A ti te viene muy bien, pero también yo no critico al poder le viene bien. Y al poder le viene bien y a mí me viene bien, punto. Claro, lo que tenemos que hacer es pasos, oye, hay que proceder a esa separación auténtica. El poder por un lado, el poder civil y la Iglesia por otro. Y la auténtica separación. Y crear un Estado que sea confesional en todos los sentidos. El mismo Papa lo pedía. Sí, sí. El Estado tiene que dar, es decir, la Iglesia tiene que ser libre. Exacto. Libre. Mientras esté unida al poder, por medio de subvenciones, por medio de lo que sea, no es libre. Exacto. Entonces tiene que ser libre. Y cuando sea momento de aplaudir al poder porque lo hizo bien, lo aplaude. Y cuando sea el momento de criticar, lo critica. Pero si hay dinero por medio, no puede ser dinero libre. O cualquier otro tipo de cosas. Porque te están comprando. Cualquier otro tipo de cosas. Es decir, es lo que debe de ser. Y después hablan, bueno, y que los creyentes mantengan a sus iglesias. Pero lo que aplico para la iglesia lo aplico también para los sindicatos. Es decir, del dinero del Estado y para los partidos políticos y para las fundaciones. Cada santo que aguante su vela. Entonces, los sindicatos que los mantengan sus militantes. Y a la Iglesia Católica que la mantengan sus católicos. Y todo ese dinero que renunciamos cada uno de ellos para el Estado, para atención social. Con la Iglesia se está haciendo ahora poniendo la cruz. O sea, ¿son los propios católicos o la gente que cree que puede? En este momento con la Iglesia se está haciendo, porque esa separación está. Lo que no hay es con los conciertos educativos, que es lo que yo te digo, que a lo mejor no te queda más remedio
que callarte un poco o puedes decir No, lo que quieras. pues, O sea, ¿esto tú crees que va en contra de la libertad no, o no? no. No, porque los conceptos educativos no te implica a ti que no puedas criticar o Lo que te decir dé la o gana. denunciar lo que te dé la gana. Sí. Y por ejemplo, que ahora que están aprobando la LOMCE esta, no me impide a mí decir que la LOMCE va a ser un auténtico fracaso porque está mal hecha desde el principio. Ya lo sabes. Y ya lo sé porque va a ser. O sea, que tú ves que esto es un desastre. Tenemos a los chicos manifestándose hoy a todos en la calle. Exactamente. ¿Tú cómo ves esa reforma? Pues que a los apoyo 100%. A los huelguistas. A los huelguistas. A los manifestantes. A los manifestantes. ¿Por qué? ¿Cómo Esta la ves? reforma es un fracaso. Está llamada a ser un fracaso. Y esta reforma lo que no puedes hacer es una ley que ya sabes que nace muerta. Y una ley donde están rigiendo unos principios que no son los que pueden ser. Es decir, que lo que tienes que hacer con las leyes, está muy bien el pedir, está muy bien el exigir cierto nivel de conocimiento, pero tú lo que no puedes hacer es dividir por cuestiones que sean de tipo de conocimiento. Es decir, no decirle a uno, tú no podrás crecer más. No, señor. Tú tienes que hacer, este es el proyecto, y tengo que darte todos los medios para que puedas llegar a la meta. Que a lo mejor en vez de ir a 5 por hora tienes que ir a 3, pero tienes que llegar a la meta. Y esta ley va a impedir hacer eso. ¿Tú crees que sí? Sí. O sea, ¿crees que está sentenciada? Está sentenciada. Primero, que con el momento en que el PP pierde las elecciones, Ya lo han los otros advertido. ya dijeron que van a derogar. Entonces es una ley que ya nace muerta. Pero fíjate que así vamos desde hace 40 años, con estos temas. Es que no hay un proyecto, no hay un proyecto de educación. Claro, porque no hay interés por parte de los partidos políticos de llegar a un pacto de Estado y digo, vamos a hacer una ley de educación y en 40 años nadie toca esta ley. Pues no hay interés. ¿Será que interesa tener a la gente cada vez más manipulable? Pero es que yo no sé si es manipulable o no manipulable. Pero ¿Será un proyecto? ¿Un proyecto del laboratorio o es simplemente una impericia por parte de los que gobiernan? Es por parte de los gobiernos de... Pues, que van a salto de mata. Vamos aquí, y vamos allí, y vamos allí. Lo viste es que el ministro Wert, pues, un día dice una cosa de los Erasmus, crea un revuelo, y después dice que no dijo lo que dice, y, o sea, que ya está bien, ¿no? Sí. Porque a veces nos toman de tontos. Porque yo lo que veo es que lo que no hay es eso sí que lo tiene, la Iglesia lo tiene muy marcado, porque como sus metas son a futuro, lo va haciendo bien, pero sin embargo los políticos nuestros son a tan breve plazo. Es una política tan cortoplacista que grandes temas, como puede ser el diseño del Estado, como puede ser incluso lo que es el tema de la educación, se quedan eso. En nada. Pues porque no hay una idea, un sentido de Estado. Nos falta un estadista en este momento. Y lo que falta es alguien que sea consecuente con lo que dice. Y lo que falta es alguien que no mientan, que no utilicen al ciudadano. Estamos aquí en Ferrol. Bazán va a quedar sin trabajo. Sí. Aquí prometieron de todo. De todo. En el mes de marzo, Montoro dijo, o en el mes de enero, que en marzo estaban cortando chapa. Estamos llegando a diciembre, aquí no corta chapa nadie. Aún más, se va a entregar el último barco y aquí queda sin nadie. Nos prometieron de un flotel. Dos floteles, uno para Vigo, otro para Ferrol. Aquí no hay nada. El PEBES, aquí no hay nada. Hablaron del dique flotante. Del dique flotante. Olvídate. Y aquí nadie... Entonces... Es más, yo recuerdo unas palabras de Núñez Feijóo en el proceso electoral. Él dijo, con relación a Astano, y cuando nosotros gobernemos, porque en aquel entonces le estaba echando pues toda la carne en el asador en contra del anterior equipo de gobierno, del Partido Socialista. Y entonces él decía, cuando nosotros gobernemos, seremos nosotros los responsables de lo que ocurra en el astillero. Claro, naturalmente. Pues ahora son pero ellos es que responsables. hoy vienen unas declaraciones en el periódico que dice, es que la Xunta no tiene ni un duro en Astano, ni un euro. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos que no tiene ni un euro. Ya sabemos que pertenece a Madrid, a la SEPI. Y ya sabemos que no es autonómico. Sí, pero también se sabía Madrid, cuando se prometió lo que se prometió. Lo que se prometió. Y el gobierno de la ciudad, el gobierno de la Xunta y el gobierno de Madrid tienen el mismo color. ¿Y qué pasa? Pues yo no sé lo que pasa, pero lo que pasa es que los habitantes de esta ciudad, que estamos pasándolo mal en el sentido de crisis, de solidarizarme con los trabajadores de Astano y de Navante, que llaman ahora, esa gente tiene una espada de Damocles en la cabeza. ¿Qué va a pasar ahora? A no ser que esto sí que esté programado e interese que vaya mal para privatizarlo. Que también puede haber una planificación en ese sentido. Yo lo que sé es que los pobres lo están pasando mal, muy mal.
los pobres lo están pasando mal y sigue imperando por ahí el padre de la mentira, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya yo si soy el ministro de Industria, al presidente de Navantia lo ceso ya por incompetente, porque no puedes perder con empresas españolas los gaseros. Hombre, o sea que resulta que depende de Repsol y en este momento los 4 gaseros que dependen de Repsol, que son de Repsol, Repsol se los encarga a Asia. Yo por de pronto, bueno, es que yo por de pronto, Pepa, como medida que tomo personal, no pienso hacer gasolina en ninguna estación de Repsol. Como medida. Como medida. Repsol, boicot. Si los da Asia, pues yo a Repsol no voy. Claro. Mira, pues sería una buena medida, un boicot, ¿no? Porque esto es tremendo. No te interesa hacerlos aquí, pues voy a otras gasolineras, que afortunadamente hay libertad y puedo elegir. Pero es que estamos hablando, porque luego te dicen, es que esto es una empresa privada, Repsol. Hombre, por favor. Sí. O sea que, no, me vas a contar tú a mí que no puedes en este momento intervenir. Y dice la prensa ayer, dice precisamente, es que Soria, es que Industria habló tarde con Repsol. Pero estamos todos aquí de broma. ¿Pero qué es esto? Pero es que no puede ser que habló tarde, sí. ¿Pero qué es esto? Tú no puedes jugar con el pan de mucha gente que está allí, aquí o en Cádiz, que son los dos astilleros de Navantia que lo están pasando peor, y no enterarte de la película. Es que no enterarte, es que tienes que por ello, aunque sea un señor, las 24 horas, estar pendiente de estas cuestiones. Ahora, únicamente, como tú acabas de decir muy bien, que esto lo que interese es desahuciarlo totalmente y darle la sentencia. Piensa mal y la estocada. La estocada. No, piensa mal, decía un amigo, y te quedarás corto. Y te quedarás corto, pues seguramente. Piensa mal y te quedarás seguramente. Pero ahora, de cara a esto, fíjate que nos estamos acercando a la Navidad. Y la Navidad, desgraciadamente, se ha convertido en la época del superconsumo. Y ahora, con esto que estamos viviendo, que ya están diciendo, no, si se va este año se va a consumir más, y entonces vamos a mover, y ¿tú esto cómo lo ves? Con estos 6,5 millones de parados que hay en la calle, con los problemas que están pasando, ¿no sería también cuestión de dar un mensaje de austeridad por parte de la propia? Por supuesto que sí, de austeridad. Oye, lo mismo que en las bodas, lo mismo que en las primeras comuniones, que se han convertido en unas cosas... Dicen ahí muchas veces, hacer la primera comunión cuesta 500 euros. No, hacer la primera comunión cuesta nada. No cuesta nada. Absolutamente nada. Otra cuestión que cueste, que le compres un traje, que le compres, vayas al restaurante no sé qué, o que como se empieza a hacer ahora, lista de comuniones. Y fíjate tú, se está volviendo lista de comunión. De comunión, eso es lo que cuesta. Hacer la comunión, llevas al niño o a la niña vestido normal, y en la iglesia se da la comunión y no cuesta nada. ¿Y la boda? Y la boda lo que no habría que volver a un romanticismo de dejarte de tanta historia. O la gente es que hasta se endeuda, chicos, se endeuda años, ¿eh? Sí. Y además la gracia no tiene ninguna gracia, se endeuda, ¿eh? Y luego al año y medio resulta que van y se separan. Y entonces fíjate qué problemón. O sea, el endeudado por un lado, ¿verdad que sí? Esto es como una cosa que dices tú, bueno, es un contrasentido, ¿no? Exactamente. ¿No habría que volver un poco a recuperar la cordura en todas estas manifestaciones? Por supuesto que sí, en todo. Es decir, planificarlo bien claro y decir, vamos a ver, se pueden hacer las cosas bien hechas, sin tantos gastos, sin tantas cosas superfluas, y que atender a lo importante. También es cierto que hay mucho cura que le interesa el tema económico, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido que cobra aquí, cobra allá. ¿Porque se cobran? Porque se cobran. Ah, eso no se me había ocurrido pensarlo nunca. También puede existir esa cuestión. Sí. No digo todos, pero bueno, también puede haber. ¿Eh? También puede haber. Y con toda dándole así un repaso general, con todo esto que ves que las altísimas instituciones del Estado están quedando, pues, a la altura del betún, debían de ser, pues, de alguna manera, un poco, servir como de ejemplo, y lo único que sirven es del ejemplo de todo lo contrario. O sea, empezamos por la corona, seguimos por la justicia, que en este momento ya ves, o sea, se hablaba de una reforma de la justicia y en este momento se acaban de echar poco menos que a los dados, el toma para ti, toma para allá, los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es exactamente igual. La política lo trufa todo. Es la partidocracia. Estamos en manos de los partidos políticos. Ellos se reparten la tarta. Cada 4 años elegimos quién es el que se va a llevar más trozos, pero se reparten la tarta. Ellos nombran en televisión, ellos nombran en la justicia, en todo.
la partidocracia. Y cuando estemos en la democracia, cuando sea el poder del pueblo, no de los partidos políticos, porque tú eliges un partido político, pero después el político no te viene a ti a dar explicaciones. No, y además lo que tú has elegido luego no se cumple. Y después no se cumple. Es papel mojado. Porque votas una cosa y te hacen lo contrario. Oiga, usted tendrá que darme a mí explicaciones, porque usted sabe lo que hay. Bueno, pero mientras los ciudadanos no saben cada 4 años solamente a votar un papelito y nada más, y después ya nada más. Y después si te manifiestas te dicen que no sé qué, y el otro que no sé cuánto. Es decir, así no se podrá estar en una democracia auténtica. ¿Y qué se puede hacer para intentar mover esto? Yo no lo sé. Porque ahora tenemos, por ejemplo, dentro de 4 o 5 meses, elecciones al Parlamento Europeo. Sí. Más de lo mismo. Pero más de lo mismo. Y tú dices, vivimos en una partidocracia, no vivimos en una democracia. Y la persona que piensa y reflexiona, dices, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Muchos dicen, yo creo que lo que no puedo es apoyar esto, porque esto no es un sistema que a mí, o sea, me están vendiendo una cosa por otra. No es una democracia. Por lo tanto, mientras no sea una democracia, yo no puedo votar. Por lo tanto, yo me tengo que quedar en mi casa, pero más racionalmente. Yo no apoyo a estos partidos políticos que me están decepcionando. Yo no sé lo que se puede hacer. Otros dicen, hay que votar, porque entonces no puedes votar a otros. Pero los que... ¿Qué crees que se puede hacer en este momento? Que es un momento de confusión enorme. Yo no sé lo que se puede hacer, porque no tengo el remedio. Yo sí que lo que pasa es lo que estamos viendo. Y yo digo que los ciudadanos, la auténtica democracia es aquel que tiene en cuenta a los ciudadanos y la opinión de los ciudadanos. La opinión de los ciudadanos muchas veces incluso es insultada. Cuando haces una manifestación violentos, antisistema, esto lo vimos aquí, por un lado y por otro, tanto de qué partido sea. No, mire, son ciudadanos que se están manifestando, que puede haber 3 violentos en otros sitios hasta en el fútbol, pero son ciudadanos que se están manifestando y que están protestando ante unas circunstancias. Y tú, como político, no puedes a tus jefes, que son los ciudadanos, el pueblo, no puedes menospreciarlos de esa manera y solamente acordarte de ellos dentro de 4 años que voy a votar, a pedirles el voto con otra lista de mentiras. Para utilizarlos. Para utilizar. Y entonces lo que hay que pedir a los ciudadanos es que tengan memoria, y a la hora de votar, que piensen y a ver qué hacen, si votan o no votan, pero yo no sé, yo sé lo que voy a hacer, pero me lo quedo para mí. No, pero dicen que los españoles tenemos memoria de pez. Sí. Que luego a la hora de la verdad siempre es en negativo. Es que yo, como no quiero que venga espérate tú que me voy con esto. Y así no se va a arreglar nunca nada. Porque estamos en negativo siempre. Aquí estamos en negativo. O votamos por instinto o por algo eufórico que pasa en un momento concreto. Entonces cambias el voto. Razonemos. Tú no quieres decir nada. Yo voy a dejar aquí sobre la mesa. ¿Tú no crees que, por ejemplo, de cara a las elecciones europeas, si España tuviera, por ejemplo, una abstención de un 80%, no sería una protesta a voces, un silencio a voces? Pero yo pienso que para las europeas ya casi siempre es la abstención enorme, ¿no? ¿Pero qué va? Sigue estando en un 40 y tantos 50. Yo más que la abstención, el voto en blanco. Porque la abstención das la razón al partido mayoritario, aunque saque menos. Sin embargo, pero el voto blanco tampoco computa como tal, Pero es diferente que haya 2 millones de votos en blanco, gente que conscientemente fue a votar, pero votó en blanco. Que 2 millones que me puedo quedar en la playa porque hace una buena tarde. Bien. O sea, ese matiz de que no me interesa nada y el otro es voy como ciudadano, pero voto en blanco porque yo manifiesto que esto no me interesa. Y es diferente el concepto, es diferente. Ese no se contabiliza, pero podrán decir, y 3 millones de votos en blanco, 3 millones de ciudadanos que fueron a votar y que no votaron nada. Y que no votaron nada porque no estaban de acuerdo no les interesa con lo que ustedes nada. les están vendiendo, que no tiene nada que ver con una democracia. O sea, que les interesa mucho, pero no les interesa nada de lo que ustedes proponen. Claro. Lo que pasa que... Y después, ten en cuenta que rápidamente cuando sean las elecciones, los políticos ya manipularán los resultados. Ganamos por mayoría absoluta, sí, pero antes tuviste 100.000 votos y ahora 50.000. Lo que pasa es que ahora hubo 100.000 abstenciones y antes 20.000. Y es diferente. Es verdad. Fraile mercedario. La merced fue la orden que luchó más que nada contra la esclavitud. Sí. ¿Cuáles son las cadenas? Además, en su escudo ahí tenéis las cadenas. Esas cadenas que hay que romper, César, hoy.
Hoy en día, las hipotecas. No, también hoy en día. Pues mira, te encuentras... aún sigue habiendo esclavos, ¿eh? Por eso digo. Aún sigue habiendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Pues esclavos de la economía, gente que trabaja horas y horas en lugares inhumanos y porque para producir. Muchas de ellas multinacionales de la ropa están detrás de ellas. Vimos lo que pasó en fábricas en India, ¿no? O, por ejemplo, en Camerún, donde están... Mira, te voy a contar, tenemos una campaña abierta en Camerún de una cárcel que están muchas veces allí presos metidos en, nada, en 5 metros cuadrados, 30 o 40 presos. Pero presos que no pueden pagar la multa, a lo mejor están allí por una multa de tráfico. No me digas. Pero como no pueden pagar esa multa, van a la cárcel. Y las condiciones humanas ya puedes decir cómo son, negativas. Y si son mujeres, ahora encima tienen el peligro de ser violadas o por los otros presos o por los propios de la cárcel. Y entonces estamos ahora con una campaña para rescatar cautivos del siglo XXI, que sería pagándoles las multas a esa gente, les pagas la multa, queda libre. Algunos son multas de 5 o 10 euros, así que fíjate. Fíjate qué horror. Sí, sí. ¿Y estáis haciendo vosotros en el Estamos Tirso haciendo una eso en la campaña? Merced, la campaña esa para, con ese dinero, pagar la multa a esos hombres y mujeres, que entonces les pagan la multa y pueden salir en libertad. Es otra forma de cautiverio. Hay gente que está cautiva del paro, y que es una cautividad que ve que tienes que ir con 200 euros o que se te ayuda la prestación social y quedas sin nada y tienes a tu familia que mantener. Hay gente cautiva de la droga, hay muchos cautivos hoy en día por los que hay que seguir trabajando. ¿Y tú crees que también es cautivo ese alto ejecutivo que trabaja de sol a sol, con un sueldo seguramente también muy bueno, pero que está absolutamente dirigido? Sí, cautivo de los intereses económicos, de la banca, de los políticos, todos esos son cautivos, y aparte que no disfrutan de la vida. Y en este mundo se viene también, entre otras cuestiones, para disfrutar, porque Jesús, aparte de predicar, también se pasó bien en las bodas, y se reunía con los amigos, y le decía, mira, y este come, bebe. Jesús también disfrutó. Le echaban en cara eso, ¿verdad? Le echaban en cara, oye, porque tú, estaba con el que pueblo. es que tú, efectivamente, porque es que tú sales y tú comes y tú bebes y tú te tomas tus copas con los señores con estas prostitutas y con estos publicanos. Porque estaba con el pueblo, no estaba en los despachos, estaba con el pueblo. Por eso decía el Papa lo de olor a oveja, no olor a alfombra. Y seguramente, ¿y lo mataron? Lo mataron por varios motivos. Desde el punto de vista, hay varios motivos. Uno por lo que dice y hace, y se alimenta al pueblo. Pero como desde ese punto de vista Roma no lo puede matar, entonces lo aplican en cuestión política. Se está declarando rey de los judíos. Pues este sí, no hay más rey que el César. Y los otros les interesa por la cuestión religiosa, porque les levanta el pueblo. ¿Quién mata a Cristo hoy? Yo pienso que todos los días todos matamos un poquito, pero también a veces lo ayudamos a seguir adelante. Yo había leído hace tiempo un artículo que me había encantado, que era un pensador que escribía y hablaba de la posibilidad de que estuviera él en una isla desierta con Jesucristo. Y él decía, porque yo sería el primero que te adorara y sería el primero que estaría encantado contigo y te prepararía de comer y pescaría para ti y estaría fascinado escuchándote. Y dice al final, y desgraciadamente yo sería también el que te matara. Sí. Lo matamos día a día con nuestras... Día a día con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros gestos, pero también lo ayudamos a que crezca, a que siga. Y ante eso tenemos el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exactamente. O sea, es la locura de amor, para mí, es la gran locura de amor, es el Cristo hecho hombre. Exactamente. Es que eso es lo positivo de Dios aquí entre nosotros. Lo positivo de Dios, que es todo, porque Dios no tiene negativo. Claro. Entonces, todo hecho aquí entre nosotros. Y ese amor lo está, yo creo que poniendo en primera línea hoy Francisco. Como lo puso aquel Francisco de Asís. Sí. Como lo ha puesto, por lo menos lo hace evidente.
lo está haciendo evidente. Pero como mucha otra gente que está por ahí adelante y que es anónima y que también está poniéndolo ese amor de Dios aquí presente. Yo conozco una señoriña que es con su pensión, que es ridícula, todos los días está dando de comer a una familia, con su pensión ridícula. Eso también está poniendo la obra de Dios y el Jesús humano aquí presente. Eso, pues eso también es. Entonces, esos gestos pequeños de tantos miles de cristianos anónimos también son iglesia. Y esa es con la iglesia que a mí me gusta quedarme. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La de todos los días. La de todos los días. Todos somos iglesia. La de todos los días. Todos somos iglesia. ¿Y tú crees que en este momento, por ejemplo, esta figura muy carismática puede incluso hacer que crezca el número de vocaciones? No sé si para la vida sacerdotal religiosa, pero sí para gente que cambie los ojos de ver a la iglesia. Y que le vea una iglesia más cercana, una iglesia más constructiva, una iglesia en positivo, una iglesia con las manos abiertas para acoger y no con el dedo para señalar y marcar. Porque hubo un momento que hasta parecía que la iglesia, para los propios católicos, la iglesia parecía que era como una especie de club como de redichos. Y es que eso no puede ser. No, es que la iglesia tiene que ser, es decir, un campo abierto, sin cancelas, un campo abierto. Y eso tiene que ser una persona, la iglesia con la imagen de madre acogedora, que es lo que es una madre acogedora. Eso tiene que ser la iglesia. La otra visión de la iglesia, vigilante, juez, que está mirando a ver qué tal para... No. Y la gente hoy en día quiere esa imagen de una iglesia cercana. ¿Y Francisco lo que está haciendo? Francisco y otros muchos, ofreciendo esa imagen de iglesia cercana, de iglesia próxima a la gente. No es el edificio lo importante de la iglesia, sino la gente que habita en ese edificio y que tiene que tener las puertas abiertas. Aún más, no tiene que tener puertas. No tiene que tener puertas. Y además está conciliando precisamente, o reconciliando a muchos católicos que estaban en una situación pues un tanto crítica con lo que era un poco pues esa gran jerarquía de Roma, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, tú dices, además este hombre es tremendamente respetuoso con todo. Cuando cogió ese coche, utiliza el coche ese, que decían es que es demagogia. Bueno, demagogia no. Y le dicen, es que ¿por qué no vende usted todo el parque móvil que tiene en el Vaticano? Y él contesta y dice, mire, yo no vendo, porque yo soy papa ahora. Claro. Pero mañana puede venir otra persona que considere oportuno pues utilizar el Rolls Royce, por ejemplo, o el papamóvil. Pero él ya ves que va a pecho descubierto, en ese pequeño coche, se mueve por Roma y de momento yo lo que creo es que esto ha abierto pues unos aires ha abierto. Y con lo mal que lo está pasando la policía, es su policía. Me imagino que fatal. Porque estos me imagino que estarán diciendo, bueno, claro. Dios mío, pero él yo creo que tampoco le preocupa mucho. No, él dice que no tiene problema en ese sentido, ya lo dijo varias veces, que él está para una misión y que si Jesús no llevaba guardaespaldas, pues él, dentro de lo que cabe, quiere moverse libremente. Y porque no le dejan hacer todo lo que quisiera, porque me imagino que este es capaz de todo. De salir fuera de Roma y de ir por ahí encontrarse con la gente en la calle. Yo para mí lo primero que fue emocionante es el pensar que teníamos un papa que rezaba en español. Porque no cabe duda que lo entendemos mucho mejor. Sí. Y hay que reconocer también que los argentinos hablan el español como los ángeles, porque tienen esa dulzura y esa manera que es que ya te llega al corazón simplemente con escucharlo. Y que ya era hora de que no hubiera, o sea, que fuese un papa no europeo, de abrir, que la iglesia es universal, pues que venga un papa de América Latina, pues mucho mejor, además de América Latina, que es donde está el mayor número de católicos en este momento. Y con la formación jesuita, que también es interesante. Porque no cabe duda que siempre han sido los grandes intelectuales de la Iglesia. Y de hecho ellos han tenido durante un tiempo, mucho tiempo, el problema con la teología de la liberación, tanto los jesuitas como los franciscanos. Que hubo verdaderos problemas allí en América del Sur, sí. Tienes Leonardo Boff, por ejemplo, o Yacuría y sus compañeros que asesinaron en El Salvador, ¿no? por defender precisamente a los pobres, o Monseñor Romero, por ejemplo. Que está pendiente de canonización. Que está pendiente de canonización. O sea, yo creo que en cualquier momento es la Exactamente. Ahora, dentro de poco celebraremos la canonización de dos grandes papas, que fue Juan XXIII
y Juan Pablo II, que son dos figuras fundamentales para y la Iglesia. dos maneras totalmente diferentes de entender la Iglesia, pero santas las dos. Sí, sí, dos maneras diferentes, pero dos maneras que ayudaron muchísimo a la Iglesia. Un pobre párroco, que cuando lo dijeron, este no va a durar nada. Sí. Y mira la revolución que causó, la que montó. Y después una persona que venía de Polonia, del este, y que, pues, otro vuelco que dio, el papa que más años duró, casi como Gregorio Magno, y que atrajo a muchísima juventud. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son de él. Son de él. ¿Sí? Bueno, pero es que para montarla... Y después Benedicto también aportó, porque el libro que tiene sobre Jesús de Nazaret es muy bueno. ¿Lo recomiendo? Lo recomiendo. El de Benedicto de Jesús de Nazaret. Es muy bueno, pues un papa de talla intelectual. Podrá ser más conservador o menos conservador, pero la talla intelectual no se la quita a nadie. Ahora, la que verdaderamente quien la montó fue ese Jesús de Nazaret, con aquellos 13, con aquellos 12, y uno le salió rana. Uno le salió rana, ¿qué es lo que dices tú? El ecónomo. El ecónomo, es que el ecónomo siempre sale rana. Por eso te digo yo. Y ya empezó, y yo no había caído en la cuenta que dices tú, sí, lo de las 13 monedas y lo del suicidio. O sea que la cosa... Y mira todo lo que montó, que ha transformado el mundo. Para que veas que detrás de la Iglesia está Dios, es la única institución que 2000 años después... aquí sigue. Está y seguirá estando siempre. Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Exactamente. Era así la cosa. Y tiene de negativo lo que aportamos los seres humanos, pero también tiene de positivo todo lo que aportan la cantidad de hombres y mujeres buenas y la fuerza del espíritu, que es la que está y la que la mantiene. Si no, esto caía. Y como ya estamos llegando al final, y entonces, ahora, de cara un poco a la Navidad dentro de 20 días, de cara a todos estos cambios que va a haber en la Iglesia española, los que está viendo en la Iglesia en Roma, la transformación de la banca vaticana que quieren que sea, todas estas cosas que de repente parece que han venido, la renuncia del Papa Benedicto, es un momento apasionante de la historia. Sí. Y tú ahora mismo, ¿cómo lo ves así? ¿Qué te parece? ¿Qué sensación te da? De ser testigo de este momento, porque ha habido épocas más aburridas, ¿eh? Sí. Porque tú tienes eso y tienes a toda una juventud en el colegio, ¿eh? que de alguna manera... Pero tú fíjate todo lo que vivimos, ¿quién nos iba a decir que iba a caer la Unión Soviética? ¿Quién? Que ya no está la Unión Soviética. Que íbamos a avanzar tanto en la construcción de Europa. Y mira lo que íbamos hecho. Que íbamos a vivir la dedicación de un papa. Me acuerdo de una anécdota con esto de la dedicación, que hablando con unos amigos... le dije, es más fácil, les dije yo a esos amigos, es más fácil que vosotros os caséis a que el Papa abdique, antes de que fuera. Y mira, abdicó el Papa y ellos aún no se casaron. Y no se casaron. Claro, pero ¿quién iba a pensar eso? Así que nunca bueno, más... pues porque el hombre propone y Dios dispone. Nunca más vuelvo a utilizar esa frase. Esos renglones torcidos de Dios que dices tú, ¿por dónde van? No lo sé. Pero él siempre va, pero siempre hacia adelante. Hacia adelante. Siempre hacia mejor. Porque es verdad que aunque estos tiempos te digas que cualquier tiempo pasado fue mejor. No. ¿A qué no? Y los que van a venir en el futuro van a ser mucho mejor. Llegará un momento que menos para aquí diremos, qué duro fue aquello, pero ya está pasado. ¿Y tú crees que siempre sea mejor? Ser humano, ¿tú crees que la humanidad vamos de alguna manera creciendo? Sí, vamos creciendo. Aunque parezca que no. Parece que no, son pasos lentos, pero vamos creciendo. De lo que disfrutamos hoy en día, no disfrutaron nuestros padres. Y no hablo de lo técnico ni de lo tecnológico, sino de derechos, de oportunidades, y un pasito más. Y lo que disfrutaron nuestros padres no tuvieron nuestros abuelos. Siempre es un pasito más para adelante. Siempre. Y lo que van a disfrutar vuestros hijos, no digo los nuestros, sino los vuestros, pues nosotros no lo tenemos. ¿Y la alegría dónde queda la alegría? En las pequeñas cosas de la vida. Pero ¿verdad que es fundamental? Hombre. ¿Verdad que dice también el Papa? Es que el católico, el cristiano, tiene la obligación de estar alegre. Exactamente. Porque a veces los cristianos tenemos cara de úlcera de estómago. Y no, hay que tomarse la vida con filosofía. En momentos difíciles, pero bueno, siempre sacar fuerzas para seguir adelante. Siempre. César Carreño, 1.000.000 de gracias. A ti. 1.000.000 de gracias por esta noche y por esta conversación que hemos tenido, que yo te quería haber preguntado por parte de tu vida, por cómo te hiciste sacerdote, por cómo te hiciste fraile mercedario, y me has dicho que eso ya más adelante. Cuando escribo las memorias, que así vendo más. Pero un día te voy a confesar, no tú a mí,
yo a ti. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Y hasta el próximo miércoles.